Hola, vamos a empezar con el tema 9 de ecología, que es el segundo tema que vamos a ver de ecología. Y vamos a empezar en el primer punto viendo a qué llamamos parámetros tróficos. Bueno, si recordáis, en el primer tema habíamos descrito los ecosistemas y habíamos dicho, entre otras cosas, que los ecosistemas se pueden estudiar desde el punto de vista de los ecologistas, ¿no? Y decíamos que era un movimiento pues cívico y social, a veces político también, que pues digamos protege y trata de denunciar pues todos los abusos que se hacen con relación a los ecosistemas. Pero habíamos hablado de que la ecología realmente es una ciencia y que los ecólogos lo que hacen es tomar información concreta sobre cuáles son los cambios y las modificaciones que se producen en los ecosistemas. Bueno, pues esos ecólogos necesitan datos, igual que si nosotros vamos a el médico nos pregunta cuáles son nuestras percepciones de si tenemos dolor o qué sentimos o si estamos cansados, pero no se conformaría con eso. Lo que haría para darnos un diagnóstico sería pues medirnos la temperatura y anotar cuál es nuestra temperatura, o hacernos una radiografía y ver cuál es la imagen de nuestro hueso, o pues hacernos una analítica y ver cuánta cantidad de glóbulos rojos tenemos o qué parámetros tenemos en la orina. Esos datos es lo que nosotros en un ecosistema llamamos parámetros tróficos. ¿Qué parámetros vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar unos parámetros muy simples. Son la biomasa, que ya hemos mencionado, ya hemos hecho en el tema anterior una serie de pirámides de biomasa. Pues vamos a estudiar la biomasa, vamos a estudiar lo que llamamos la producción, ¿no? La producción primaria, secundaria, y vamos a estudiar la productividad, ¿no? Vale, la producción vamos a estudiar la neta y la bruta, y la productividad pues vamos a estudiar solamente la productividad neta. Y también vamos a ver pues cuál sería el tiempo de renovación de un ecosistema y la eficacia de un ecosistema, que es lo que viene en vuestro libro. Luego vamos a ver en qué consiste la biomasa, en qué consiste la producción, decíamos primaria y secundaria, neta y bruta. Vamos a ver la productividad de un ecosistema, el tiempo que tarda en renovarse completamente un ecosistema y la eficiencia de un ecosistema. Vamos a imaginarnos que tenemos un ecosistema muy sencillo. O sea, nuestro ecosistema va a ser un rosal, una serie de pulgones, unas mariquitas y unas mantis. ¿Por qué? Pues porque cuanto más simple lo tengamos, más fácil podremos entender los ejemplos concretos. Si nosotros hiciésemos una red trófica de este ecosistema, lo que tendríamos sería, decíamos que siempre se representa con flechas, y representamos del que es comido hacia el que come. Luego los pulgones se comen al rosal, las mariquitas se comen a los pulgones y las mantis pues se comen a las mariquitas. Esta sería nuestra cadena trófica. No podemos tener una red porque no tenemos varios alimentos para cada uno de nuestros niveles tróficos o de nuestras poblaciones. Podríamos hacer una pirámide recordando, ¿no? Entonces tendríamos una pirámide representada por un rosal, los 100.000 pulgones que tenemos y las 2.000 mariquitas y las 100 mantis. Esta pirámide sería una pirámide del número. Es una pirámide que nos queda un poco rara, un poco invertida, precisamente porque es una pirámide de número. Pero podríamos saber también qué cantidad de masa de rosal tenemos. Entonces, si tenemos 1.000 kilos de rosal, tenemos 100 kilos de pulgones, tenemos 10 kilos de mariquitas, tenemos 1 kilo de mantis, pues también podemos hacer una pirámide de biomasa. Por lo tanto, el primer concepto, el primer parámetro, que es la biomasa, ya le conocíamos. ¿Qué decíamos que es la biomasa? Pues es la cantidad de materia orgánica viva o muerta que tenemos por cada nivel trófico y referida a una determinada unidad de superficie. Es decir, digamos que la biomasa, si consideramos un ecosistema terrestre, pues sería la cantidad de materia orgánica viva o muerta que hay en una superficie, por ejemplo, en un metro cuadrado. Vamos a imaginar que nuestro rosal ocupa ese metro cuadrado. Por lo tanto, tendríamos que las unidades en las cuales se puede medir serían en kilogramos por metro cuadrado o en gramos por metro cuadrado. Recordad que siempre tenemos que poner las unidades, ¿no? Que si no ponemos las unidades es como si ponemos un valor, pero como si pusiésemos nuestro nombre pero no ponemos nuestro apellido. Entonces digo, pues yo me llamo Jaime y yo me llamo pues Pepe.
pero no tiene, o sea, habrá muchos Pepes y habrá también cientos de Jaimes, por tanto, no me identifica a mí. Para identificar perfectamente necesitamos poner las unidades que tiene cada uno de esos parámetros. Si yo considero un ecosistema acuático, no considero nuestro rosal, sino considero pues un ecosistema de un océano, yo no puedo medir la biomasa por unidad de superficie, porque el agua, digamos que tiene 3 dimensiones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues medir la biomasa de ese ecosistema acuático, le tengo que medir por unidad de volumen, o sea, tengo que medir pues kilogramos por metro cúbico, o en algunas ocasiones, en algún ejemplo del libro también tenemos que se puede medir por calorías o por kilocalorías, por una unidad energética que sería equivalente, ¿no? Que se puede hacer una relación de equivalencia. Vamos a ver cómo sería esa biomasa en nuestro ecosistema, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, pues tenemos, esta sería la cantidad de materia orgánica, simplemente si lo referenciamos a una unidad de superficie, es decir, nosotros suponemos que tenemos 1000 kilos, nuestro rosal ocupa 1 metro cuadrado y son 1000 kilos de rosal por metro cuadrado. Si medimos todos los pulgones que tenemos en ese metro cuadrado, pues tendríamos 100 kilogramos de pulgones por metro cuadrado. Si medimos todas las mariquitas que tenemos en ese metro cuadrado, tendríamos 100 kilogramos por metro cuadrado. Y la cantidad de mantis pues sería 1 kilogramo por metro cuadrado. Puedo tener, digamos, la biomasa de todos los productores aquí sería el rosal, o puedo sumar la biomasa de todos los consumidores. Entonces, si yo lo considero por niveles tróficos, diría que tengo pues 1000 kilos por metro cuadrado de productores y tengo 111 kilos por metro cuadrado de consumidores, de todos los consumidores, ¿no? Dividido en 2 niveles tróficos. Luego esta sería la biomasa de ese ecosistema. Vamos a ver el siguiente parámetro. El siguiente parámetro sería la producción. ¿A qué llamamos producción? Pues al incremento de biomasa que se produce también por unidad de superficie, evidentemente, y por unidad de tiempo, es decir, cuánto ha aumentado esta biomasa en un año determinado. Entonces, ese sería el valor de el concepto de la producción. ¿En qué unidades lo mediríamos? Pues en kilogramos por metro cuadrado y por año, es decir, una unidad de masa por una superficie o por un volumen, si estuviésemos hablando de un ecosistema marino, y por un tiempo determinado en el que eso ha sucedido. Si nos volvemos a nuestro ecosistema particular, pues entonces tendríamos que mediríamos la cantidad, esta sería la cantidad, decíamos, de biomasa de los productores, esta sería la cantidad de biomasa de los consumidores. Eso sería en un año. Pero si yo quiero medir lo que es la productividad bruta, lo que tendría que medir sería, si ha transcurrido un año, es decir, yo tenía 1000 kilogramos por metro cuadrado de rosal de productores. Si ha transcurrido un año, yo tengo 1100. ¿Cuánto ha incrementado? ¿Cuánto se ha incrementado en ese año? Pues 100 kilogramos. Es decir, esa producción bruta sería 100 kilogramos por metro cuadrado en un año. Pasaría igual con los consumidores. Entonces, se ha incrementado 10 kilogramos de pulgones, 1 kilogramo de mariquitas y 0,1 kilogramos, es decir, 100 gramos de mantis. Si yo sumo todo, pues tendría 11,1 kilogramos por metro cuadrado y por año, que es lo que se ha incrementado la producción de todos los consumidores. La producción de los productores, es decir, de los autótrofos, de los vegetales o de las algas, es lo que llamo producción primaria, la de los productores primaria. Y la producción de los consumidores es lo que llamo secundaria. Entonces, la producción de estos consumidores sería la producción secundaria. ¿Por qué la llamo bruta? Porque sería lo que se ha incrementado en conjunto, ¿vale? Si este rosal ha hecho la fotosíntesis y ha incrementado esos 100 gramos, aquí tengo todo lo que se ha incrementado. Os voy a poner un ejemplo con nosotros. Por ejemplo, si llega la hora de comer y yo como 200 gramos de pasta, ¿no? 200 gramos de espaguetis. Si yo me peso inmediatamente después de haberles comido, pues yo pesaré lo que pese más 200 gramos, porque esos 200 gramos les he ingerido y están dentro de mí. Pero yo esos 200 gramos de espaguetis
en parte les voy a utilizar pues para calentar la sangre, para que circule mi sangre, para el movimiento de mis músculos, para mantener la presión arterial. En conjunto, todo ese gasto que un organismo hace de lo que ha asimilado se llama respiración. Entonces, si yo a estos 100 gramos que ha incrementado su biomasa les quito lo que realmente va a gastar para poder seguir viviendo, tendría no la producción bruta, sino la producción neta. Entonces decíamos, si se ha incrementado 100, entonces esta sería la producción primaria bruta, serían 100 gramos. Pero resulta que se produce un gasto determinado. Ese gasto es lo que decimos que se gasta en la respiración. Entonces yo considero, por ejemplo, que las plantas van a gastar pues 10 kilogramos por metro cuadrado o año, o los pulgones 1 kilogramo, o las mariquitas 0,6, o las mantis 0,08. ¿Qué significa? Pues que yo a 100 le tengo que quitar 10 y me quedaría que serían 90. Estos 90 sería la producción primaria neta, la que le queda ya para aumentar su masa. Es decir, si yo me he comido los 200 gramos de espaguetis, decíamos, y de esos 200 gasto 180 pues para moverme, para la circulación de la sangre, para mantener la presión arterial, para mantener la tensión muscular, me quedarían solamente 20, entonces yo aumentaría solamente 20 mi peso. Entonces eso sería la producción, en mi caso sería la producción secundaria y en el caso de un rosal sería la producción primaria. Pues igual pasaría en este caso. Si sumo todo esto y de los 11,1 le descuento todo lo que gastan, pues me quedaría que su producción secundaria, porque son los consumidores, neta serían 9,42. ¿Vale? Estos son los dos conceptos entonces que hemos visto hoy, que serían la biomasa y la producción. ¿De acuerdo? La producción primaria, la producción secundaria de los productores, de los consumidores. La producción bruta, la que hacen en total, si le gastamos lo que gastan, la producción neta para cada uno de los casos, ¿no? Y esta podría ser la fórmula que nos quedaría. Continuaremos con los otros dos, con los otros conceptos, con los otros parámetros en la siguiente clase.